Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este día lunes 5 de febrero, lunes de la quinta semana del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día continuamos con la lectura del primer libro de los Reyes. Leemos el capítulo 8, versículos 1 al 7 y 9 al 13. En aquellos días el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor, desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el 7º mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión, con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo y esto les impidió continuar oficiando porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó: El Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Palabra de Dios. Cuando nosotros leemos esta parte del libro de los Reyes, tenemos que darnos cuenta de la importancia que significa en la historia de la salvación y cómo las palabras que acabamos de leer se siguen viviendo de una manera actualizada y mucho más hermosa en la actualidad. ¿Por qué? Estamos leyendo cómo el rey Salomón, después de haber construido el templo de Jerusalén, ese templo que pretendía construir su padre, el rey David, y que Dios le dijo: no, tú no. Pero dejó preparados todos los planos y todas las instrucciones para la construcción de ese templo maravilloso, que por eso va a ser conocido como el templo de Salomón. Es llevada el arca de la alianza que ha acompañado al pueblo de Israel desde los días del desierto, de ese camino en el medio del desierto durante 40 años. Y como hemos leído, se han colocado en esa arca de la alianza las tablas de la ley, que significa la presencia más cercana de Dios entre los hombres en ese momento, en cuanto que esas piedras han sido escritas por el dedo de Dios. Entonces, claro, es una presencia magnífica. Pero además esa arca ha acompañado a los israelitas y ha mostrado efectivamente esa presencia, esa compañía del Señor. Ahora, eso va a ser transformado en la nueva alianza. El arca de la alianza va a desaparecer. No se sabe dónde está, dónde quedó y si quedó algo de ella, porque desapareció en el tiempo después de que ese templo magnífico de Salomón fue destruido. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en la nueva alianza? Justamente algo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia viva y real de Jesucristo en la Santísima Eucaristía.
Y eso ya no está limitado a un lugar geográfico específico en el mundo, sino que puede darse en cualquier lugar del mundo. Y por eso tenemos hoy en día tantas iglesias, tantas capillas, donde está permanentemente esa presencia de Jesús en el tabernáculo. Bueno, ese es el Santísimo. Esto, en lo que estamos leyendo en el libro de los Reyes, solo ocurría en ese templo de Jerusalén, en el lugar reservado, en el Santo Santorum, es decir, en el lugar más santísimo. Ese lugar que va a rasgarse el día de la crucifixión de nuestro Señor. Por eso ese signo es tan importante en la narración de la pasión del Señor. Cuando Cristo muere, entre las cosas que suceden, se rasgó el velo del templo. El velo era la pared que separaba el lugar más santo, que era donde antiguamente estaba el Arca de la Alianza. Cuando murió Jesucristo, ya el Arca de la Alianza no está. Dios había prometido mantener su presencia ahí a pesar de que no estaba el Arca de la Alianza. Entonces, toda esta lectura, ¿a qué nos tiene que llevar? A contemplar justamente la importancia de nuestra devoción por la Santísima Eucaristía y a darnos cuenta la enorme riqueza y posibilidad que tenemos. Oye, cuando una persona dice, no, yo no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios. Sí, claro, yo puedo adorar a Dios en todo lugar, pero resulta que nuestro Señor ha querido quedarse vivo, real y presente, que ir a la exposición del Santísimo Sacramento o entrar a una iglesia donde la Eucaristía está en el sagrario es entrar a ese lugar cercano donde está la presencia real de nuestro Señor en medio de nosotros. Entonces, con esa mirada vemos efectivamente esta lectura que nos cuenta cómo el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos. La convocatoria. Qué precioso es cuando nos damos cuenta de que el pueblo de Dios es convocado, así como nosotros somos convocados en cada celebración eucarística, en cada Santa Misa y de modo especial somos convocados los domingos. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey para la fiesta de los tabernáculos. Y cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargan el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. Oye, ¿no te suena familiar lo que estamos escuchando con la procesión del Corpus Christi? Qué precioso es darnos cuenta que tenemos esa festividad del Corpus Christi, donde efectivamente cargamos la custodia donde se ha colocado el Santísimo, la hostia, esa presencia viva, real de Jesucristo, y salimos por las calles a festejar esa presencia, a clamar al mundo cómo creemos verdaderamente que Jesucristo está vivo, real y presente en la Eucaristía. El rey Salomón y toda la comunidad inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en un número impresionante que no se podía contar. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la realidad de esa presencia de Dios, ¿qué se hace? Presentar nuestros sacrificios, nuestras ofrendas. Por eso es tan importante que el corazón que ama a Dios sepa ofrendar. Porque si no hay ofrenda, si no hay sacrificio de mi corazón, si no hay entrega, cada uno de acuerdo a sus condiciones, a sus posibilidades, pero sobre todo esas ofrendas que vienen del profundo del corazón. No estamos hablando simplemente de una limosna, porque yo puedo ofrecer y debo ofrecer mis sacrificios, mis entregas personales. Llevaron el arca de la alianza hasta el lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Qué bonito es darnos cuenta que efectivamente en las iglesias solemos adornar
adornar con las figuras de los ángeles y con las figuras de los santos. Cuando tú escuches a una persona diciendo, ay, es que los católicos no cumplen las escrituras porque tienen imágenes, es que no han entendido las escrituras. Es que nosotros no somos locos ni bobos. No hacemos lo que el Señor prohíbe hacer. Fíjate cómo se nos dice que ese lugar más sagrado tenía esas estatuas de querubines. Bueno, ¿por qué? Porque esa era la disposición del Señor justamente para decorar esa arca de la alianza. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Vemos cómo la gente persigue a Jesús, sigue a Jesús. Terminan la travesía por el lago y tocaron tierra en Genesaret. ¿Qué sucede cuando bajan de la barca? La gente los reconoció y acudían a él. ¿De qué se nos habla sobre todo en esta lectura? ¿Cómo le llevan a los enfermos? Sabían que se encontraba ahí y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle. ¿Qué es entonces lo que vemos en la lectura del Evangelio? Estamos viendo ese poder sanador del Señor, que forma parte imprescindible de su misión. Qué importante es recordar que el Señor nos ha venido a sanar. Nos ha venido a sanar, no solo de nuestras dolencias físicas, que son una parte muy pequeñita de la sanación. Qué bonito es estar enfermo y recibir la sanación. A veces creemos que los milagros no existen. Hermano mío, existen por montones, por montones. Por montones se producen las sanaciones físicas. A veces creemos que es solo la acción de la medicina. La acción de la medicina es sumamente importante y lógicamente que es parte de la misión que nos ha dado el Señor desde la creación, dominar. Dominar la naturaleza es en parte saber cómo utilizar lo que hay en la naturaleza para lograr el beneficio del hombre. Qué hermoso es ver el progreso en la medicina. Qué hermoso es ver efectivamente cómo hoy en día podemos curar de una manera natural utilizando los elementos creados por Dios para sanar tantas enfermedades y que ese conocimiento progrese. Ese es parte del dominio que tenemos que ejercer sobre la naturaleza y como mandato del Señor. Pero no podemos cerrar los ojos y dejar de ver la cantidad de milagros que ocurren. La gran mayoría de ellos nunca serán reconocidos, no es que se escriben libros sobre las grandes curaciones que se realizan también hoy en día, pero hay que abrir los ojos y tenerlas presentes, porque efectivamente yo recibo un tratamiento médico, pero ¿cuántas veces escuchamos cómo una persona no tenía grandes esperanzas y sin embargo sale adelante? Solo en la vida eterna podremos contemplar cuánto ha obrado el Señor y cuánto sigue obrando día a día. Por eso nuestra oración por los enfermos es importantísima. Bueno, pero es una oración que no están ahí en el hospital y se van a curar si es que hacen bien. No. Nosotros rezamos por los enfermos. Sabemos que tenemos que ponerlos delante del Señor.
Por eso da mucha pena, por ejemplo, cuando una persona está enferma y no lo comunica. No lo comunica a su comunidad, a sus personas queridas, cuando no se busca esa oración de la comunidad. ¿Cuántas personas a veces tienen, ay no, que no se enteren que estoy enfermo? Si estoy enfermo, lo primero que quiero es recibir oraciones. A mí me pasó hace pocos meses estar enfermo, estar grave y haber sentido perfectamente la fuerza de la oración de todas las personas que pedían por mí. Y por eso, a pesar de que estaba en el hospital y que estaba recibiendo la medicación, la sanación fue sumamente rápida, gracias al poder de esa oración. Entonces, si yo no tengo fe en eso, si yo no confío en eso, bueno, no tengo esa confianza en Jesús. Esa confianza que vemos en la gente de querer por lo menos tocarle el borde del manto. Con eso les basta y les sobra. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura es confiar en ese poder sanador! Pero como digo, esa parte, la parte de la sanación física, es la parte menor. A pesar de su importancia, a pesar de que lógicamente cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que quiere? Sanar, volver a tener salud. Pero yo tengo clarísimo que si me recupero de esa enfermedad, voy a volver a tener otra. Y un día una de esas enfermedades me va a llevar a la tumba. ¿Por qué? Porque no hay otra realidad en la cual yo viva. Es decir, toda sanación física, ¿a dónde va a conducir inevitablemente? A lo que conduce nuestra vida. Nuestra vida en este mundo se tiene que terminar. No hay una sanación que vaya a ser para la eternidad, porque yo en este mundo no voy a permanecer eternamente. Pero entonces es donde entran las otras sanaciones. Las sanaciones espirituales y las sanaciones psicológicas, que son tan y tan necesarias. ¿Por qué? Mira, los traumas que sufren las personas son muy profundos, sumamente profundos. Oye, yo comprendí un poquito más este tema cuando, perdón por lo vulgar del ejemplo, pero tuve una gata que había sido maltratada cuando nació. Y uno contemplaba en esa gata el trauma. Una gata, un gato. El trauma que tenía por el maltrato que había recibido. Y como esa gata necesitaba tiempo de sanación. Vi alguna vez también un video de un gato que también había sido maltratado y no caminaba. No porque tuviera una dolencia física, no tenía ningún problema físico. Era solo el trauma el que le impedía a ese gato caminar, hasta que recibió el cariño necesario para levantarse. Estamos hablando de un gato. De un gato. Imagínate lo que sucede en el ser humano. Cuán profundos son los traumas que puede sufrir un ser humano. Cuánto daño pueden producir y cuántas veces arrastramos a lo largo de la vida esos traumas sin sanación y causan problemas que no sabemos entender. Personas que actúan de una determinada manera y uno le pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué si sabes que esto es así y esto es así? ¿Por qué sigues actuando de esta manera? Y no lo pueden explicar. No pueden explicar por qué se ven tentados hacia ciertos pecados. Y entonces, claro, uno examina qué es lo que ha sucedido con esa vida. Y ahí es donde entra esa sanación que tenemos que buscar del Señor. Esa sanación espiritual, esa sanación psicológica. Oye, qué bueno fuera que todos pudieran recibir los tratamientos que deben recibir. Todavía la ciencia psicológica es una ciencia que está muy en pañales. Todavía tiene que desarrollarse muchísimo más y no comprendemos la gran profundidad de lo que significan las heridas en el alma, en la psiquis de la persona. Comprendemos apenas un poquito. Las heridas físicas
Son más sencillas, ¿por qué? Porque son visibles, porque podemos verlas, podemos palparlas, podemos entender físicamente lo que ocurre. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, querer tocar por lo menos el manto de Jesús y pedirle su sanación. Pedirle al Señor, sáname, sáname, sáname de todas mis dolencias. Y esta es una petición que tenemos que hacer continuamente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.